Permítame el inmenso honor que quien cuando estuvo aquí en el país era escucha de la rueda de Amareando, ahora está lejos de casa, pero está cerca de casa. Está en Santiago de Cuba, allí tiene su parroquia, nuestro compatriota, en la fecha de cierre, en las horas previas a la Nochebuena, en el momento previo a la Navidad, inmenso honor recibir a Monseñor Luis del Castillo en Santiago de Cuba. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Cómo andan ustedes? Buenos días. Pero qué gusto nos conversamos. Pero qué honor tenerlo prácticamente en el cierre de Amareando, allí en Santiago. ¿Está en la parroquia ahora, Monseñor? Estoy en una parroquia, estoy yendo mucho al santuario acá del Cobre, el santuario nacional de la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad. En realidad es algo bastante excepcional para mirándolo de afuera, ¿no? Claro. Porque la relación con esta imagen de la Virgen pasa por encima de todas las fronteras religiosas, porque es como un ícono de la nacionalidad cubana. Es una imagencita de madera que tres trabajadores de las minas de cobre, acá cerca de Santiago, encontraron flotando en el mar. Se supone que puede haber caído de un barco español o una cosa así. Eso fue hace 400 años. Y estos tres jóvenes, dos nativos y un esclavo negro, trajeron la imagen hasta el lugar donde trabajaban las minas de cobre. Y poquito a poco fue creciendo la devoción de la gente a esta imagen, hasta el punto de que cuando en 1801 se decretó la libertad de los esclavos de la mina de cobre, como 70 años antes de que se decretara para todo Cuba, el decreto del rey de España se leyó delante de esta imagen, que estaba en aquel entonces en una pequeña capillita. Cuando comenzó la independencia de Cuba, independencia de los españoles, hace ya un siglo, Carlos Manuel de Céspedes, uno de los héroes de esa independencia, rezó delante de la imagen, un poco como los 33 en Florida, ¿no? Y a renglón seguido, cuando triunfó la revolución y comenzó la independencia de Cuba hace un siglo, escribieron al Papa de la época para que nombrara esta imagen como patrona de Cuba. Desde entonces, los cubanos de cualquier religión o sin religión vienen al santuario en un gesto de, digamos, respeto a algo que les habla de su identidad, de la nacionalidad cubana. Es así que ahora, cuando el entierro de Fidel, las cenizas se depositaron en el cementerio acá de Santiago, junto con la de José Martín. La familia vino al santuario. Autoridades de otros países pasaron por el santuario. Lógicamente los creyentes pasan y rezan. Claro. Los otros pasan y de alguna manera expresan su relación. Creo que puede ser conocido por en distintas partes de gente que haya visitado Cuba, que Hemingway, el que obtuvo el Premio Nobel de Literatura, que escribió tanto con respecto a Cuba, que la quiso tanto, depositó esa medalla de oro del Premio Nobel aquí en el santuario. Pero también, digamos, distintos tipos de actores sociales también dejan su recuerdo, su presencia, su veneración. Es así que la primera medalla de oro que ganó Cuba en los Juegos Olímpicos de Río, la ganó un joven atleta acá de Santiago, y
lo primero que hace es dejar esa medalla de oro en el santuario, ¿no? Así como tantos otros atletas dejan sus recuerdos. Los estudiantes dejan sus títulos cuando se gradúan, militares que dejan sus condecoraciones. Decía que en ese momento del el entierro de las cenizas de Fidel, vino una hermana, 2 hijos, nietos, sobrinos, nietos, todos pasan por el santuario, ¿no? Es algo, prácticamente todos los días pasan unas 1000 personas. Mire usted. Los fines de semana, sábados y domingos, unas 2000. Y en este tiempo de Navidad, un poco más, aunque tenemos que tener presente que en Cuba la Navidad se dejó de celebrar desde la Revolución hasta el año 98, cuando vino el Papa Juan Pablo II. Ahí se volvió a hacer el 25 de diciembre un día feriado, y comparando con el resto del mundo, inclusive con Uruguay, Navidad acá en Cuba no tiene ese, digamos, folclore de consumo que se nota en otras partes del mundo. Es una celebración que va creciendo muy de a poco, y más bien en las familias cristianas, donde hay alguna celebración en familia. Yo, por ejemplo, tengo 2 misas esta noche y 2 mañana domingo en distintas parroquias, ¿no? Del lugar donde estamos atendemos 4 parroquias, y las parroquias a su vez tienen centros, porque claro, en relación a la población hay muy pocos templos, entonces hay muchas casas de familia en campaña o en las periferias urbanas que abren sus puertas para alguna reunión de los vecinos creyentes. Es así que tenemos celebraciones en lo que podría ser un apartamento al estilo del Parque Posada, por ejemplo, o en un ranchito de campaña, además de los templos que quedan después de los huracanes, ¿no? Monseñor, sí. Y no decirle, estamos cerrando el programa, inmenso honor. Quiero aprovechar para agradecerle públicamente cuando nos aguardó allí en el santuario de la Virgen del Cobre, a la banda viajera de Amareando, y tuvo la deferencia de recibirnos con tanta calidez. Me siento muy honrado que sea usted el que esté cerrando prácticamente esta rueda de Amareando, y me gustaría que desde allí, desde Santiago de Cuba, pensando en gente creyente, pero también en gente no creyente, desde Santiago de Cuba, en 2 minutos transmitiera un mensaje de cierre en lo previo a la Nochebuena. Mire qué desafío. Bueno, pensando en el significado de la Nochebuena, sé que en Montevideo hay un mensaje de Navidad con Jesús. Para todos, ¿de qué se trata? De la presencia de Dios en la realidad de la familia humana, y se muestra concretamente en una vida humana que nace en una familia muy sencilla, muy común, y en un contexto particularmente pobre, para que nadie se sienta excluido de esa presencia. Entonces, el deseo que podemos tener para toda la audición de Amareando es que lo vivan en esta forma. Si son creyentes, por supuesto, van a recordar la presencia, esa iniciativa de Dios de compartir de cerca nuestra existencia humana, para que los seres humanos podamos compartir más plenamente la vida de Dios. Pero para todos es una presencia de un más allá, que va más allá de la realidad del encuentro que podemos tener esta noche con los demás integrantes de nuestra familia. Que el amor dentro del ámbito familiar, es un acierto que en Uruguay
se haya nombrado este día para los no creyentes como Día de la Familia, que para todos este día signifique el predominio del amor y de la paz por encima de todas las situaciones dentro de la familia y de la relación de la familia con todas las demás. Muchas gracias, le mando un fuerte abrazo y como dice mi amigo Pérez Esquivel, cuando cerramos algún diálogo, paz y bien. Bueno, lo mismo digo, mejores deseos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Qué honor, ¿eh? Y va a ser un gusto en las próximas semanas, como quien dice, poder continuar este diálogo, pero allí, en Santiago de Cuba, con la banda viajera de Amariando. Inmenso honor, Monseñor Luis del Castillo, oyente de la Rueda de Amariando cuando vivía aquí en Uruguay. Bueno, ahora, viviendo ya hace un tiempo en Santiago de Cuba, nuestro anfitrión, cada vez que llegamos a la isla, ese extremo de la isla, en lo previo a esta Nochebuena, con este colectivo. Inmenso honor.